Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Semana del Cerebro de Nextia Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro estará completamente dedicada al tema de la salud mental, para lo cual nos acompañarán varios investigadores, investigadoras, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Marco Antonio Santomayor Sobrino, quien nos impartirá la charla titulada Impacto de la pandemia sobre la salud mental. Marco, Marco Antonio es médico cirujano graduado en la Universidad de La Salle, graduado con honores del doctorado de Ciencias Biomédicas en la UNAM, cuenta con más de 10 publicaciones nacionales e internacionales, miembro de la Sociedad Mexicana de Neurobiología y Psiquiatría y de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Actualmente es profesor de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, realiza trabajo de divulgación científica a través de su canal de YouTube, Sinapsis MP. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Diana, muchas gracias. Quiero agradecerte por la invitación a ti y a los organizadores, Israel Luna y al resto del equipo que tienen allá en Nextia Lab. Y también gracias por ayudarme a conectarme. Ahí tuve un par de temas y por eso estamos empezando con un pequeño retraso. Espero no haya sido demasiada molestia. Ya saben, de pronto aquí nos falla el internet. Y justamente el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy de moda, muy actual. Específicamente vamos a hablar, por supuesto, de la pandemia, pero a diferencia de todas las publicaciones y toda la información que tenemos ya, vamos a ver uno de los aspectos que no es tan nombrado, pero que nos está impactando absolutamente todos, que es justamente el tema de la salud mental y cómo ésta se está viendo afectada por la pandemia. Entonces, si me permiten, voy a compartirles una pequeña presentación que realicé específicamente para este foro. Sí, y No sé bueno, si ahí están viendo solo, ya mi pantalla. sí, ya la estamos viendo. Y bueno, solo para recordarles a nuestros amigos que pueden ir dejando sus comentarios y dudas en la barra de comentarios de Facebook Live y al finalizar la charla, nuestro invitado podrá responder a todos sus comentarios. Y le cedo la palabra, doctor. Ya nada más falta que se Bien. vea en la presentación en grande. ¿Ahí ya la ven en grande o todavía no? Aún no. Aún no. Veamos. ¿Ahí? ¿Ya se ve grande o todavía no? Aún no. Hija. A ver, veamos. Compartamos diferente. ¿Ahí? Sí, Ok. perfecto. Ahí ya, perfecto. Ok, muy bien, lo logramos. El segundo obstáculo de la noche lo hemos superado. Ahora sí vamos a platicar un poquito de la pandemia y específicamente el impacto que ha tenido en la salud mental. La salud mental, por supuesto, es un tema que es muy importante porque todos en algún momento en nuestras vidas padecemos, específicamente hablando de salud mental. Y especialmente en momentos que son tan estresantes y que pueden tener un impacto tan en salud mental, también es afectada de una manera muy relevante. Ahora, si nosotros habláramos de la salud mental en general, la salud mental es la principal causa de discapacidad en el mundo, específicamente asociada a la depresión, pero también un papel muy importante lo cumple la ansiedad. Estas dos patologías que de hecho muchos de los que estamos viendo esta transmisión seguramente hemos padecido una o ambas de estas enfermedades de la salud mental. Más o menos se calcula que 350 millones de personas padecen en general de depresión y otro 100 millones más llegan a padecer de ansiedad. Y es una enfermedad que, o este grupo de enfermedades de la salud mental afecta más frecuentemente a mujeres,
que a hombres, esto por diferentes circunstancias y varía, por supuesto, también en algunos de país a país. Sin embargo, es una serie de enfermedades que son extremadamente relevantes. Ahora, además de que es tan relevante y que es tan frecuente, vamos a tener que las enfermedades asociadas a la salud mental, las enfermedades mentales, se acompañan no solamente de otras enfermedades mentales, por ejemplo, el tema de las adicciones, el tema de lo que hacemos para aliviar nuestro estrés, como por ejemplo las conductas compulsivas, ya sea desde apostar de manera compulsiva hasta revisar nuestro celular y el internet de manera compulsiva, comprar de manera compulsiva, comer de manera compulsiva. Todas esas cosas se asocian a enfermedades mentales de base. Pero además, estas nos van a llevar, por supuesto, a otros problemas, tanto de salud como de otra índole. Simplemente los comedores compulsivos, por ejemplo, las personas que comen cuando están ansiosas, pueden llegar a tener frecuentemente alteraciones en su peso corporal y más adelante padecer diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades del corazón en general, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí podemos ver el gran impacto que pueden tener estas enfermedades mentales sobre nuestra vida y nuestra salud. Y por supuesto van a estar también asociadas a una mortalidad temprana. Esto significa que vamos a tener pacientes que eran especialmente susceptibles a las enfermedades mentales, que pueden padecer o llegar al suicidio, a tener ideación suicida y al intento o incluso a lograr un suicidio. Y como estábamos mencionando también, como tenemos un mayor riesgo de padecer diabetes y otras alteraciones por cosas asociadas al peso y demás, vamos a tener también que puede haber mortalidad asociada a otro tipo de patologías, de nuevo, hablando del corazón y de otras cosas en general, de otras enfermedades en general. Importante mencionar que dentro de las personas que están más propensas a sufrir enfermedades mentales, y lo vamos a ver un poquito más adelante, quiénes son específicamente en la pandemia, pero en la vida en general, las personas jóvenes son las que más frecuentemente padecen enfermedades mentales. Y para los 15 años ya muchas personas, hombres y mujeres, han tenido depresión o ansiedad, especialmente en el mundo actual, que el diagnóstico se hace cada vez más joven de enfermedades mentales. Y aquí no solamente hablando de depresión y ansiedad, incluso, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, más o menos al empezar la pubertad, es cuando empieza a haber un pico en la cantidad de enfermedades y de diagnósticos que tenemos de estas patologías. Importante recordar, porque en la pandemia actual mucho se ha dicho que los jóvenes y que la gente, los niños incluso, están relativamente protegidos del coronavirus, y esto es, por supuesto, cierto. Sin embargo, la parte mental, la parte de la salud mental, puede estar especialmente afectada en esta población muy particular. Ahora, ¿qué es lo que causa las enfermedades mentales? La mente, a fin de cuentas, es un órgano complejo, es un órgano que está expuesto todo el tiempo al mundo que nos rodea. En este instante, el que me permitan hablar con ustedes está afectando de diferentes maneras su mente. Y entonces la enfermedad mental va a tener tres componentes muy importantes. En primer lugar, tenemos el componente social, cultural y de ambiente, es decir, lo que nos rodea y a lo que estamos expuestos va a afectar nuestra mente y por lo tanto de manera evidente también nuestra salud mental. Va a tener un componente específicamente de ideas y de pensamientos, que sería la parte mucho más mental. ¿Cómo es que yo afronto lo que yo estoy recibiendo de este entorno y de este contexto? Si yo lo tomo con calma, soy una persona optimista o pesimista, si trato yo de relajarme, si trato de ser más proactivo o más pasivo, etcétera. Y finalmente tiene un muy importante componente orgánico, que es cómo está compuesto mi cerebro anatómicamente hablando, qué estructuras son más grandes, más chiquitas, cómo está mi producción de neurotransmisores como serotonina, dopamina, glutamato, adrenalina, etcétera, etcétera. Y entonces al final, cuando yo conjunto estas tres cosas, el ambiente en el que yo estoy expuesto, los pensamientos que yo tengo y la manera en la que los genero, y la parte orgánica de cómo es que mi cerebro, esas tres cosas en conjunto me van a dar una salud mental o, en este caso, una enfermedad mental. Entonces yo puedo tener que, por ejemplo, una persona que tiene una alteración grave orgánica, por ejemplo, por alguna razón no produce suficiente serotonina y dopamina, por cuestión de genes o por cuestión de alguna otra cosa, puede tener un buen ambiente
y buenos pensamientos, pero va a vivir deprimido toda la vida, simplemente porque el componente orgánico tiene una alteración severa. Por otro lado, si yo tuviera una persona que orgánicamente su cerebro estaba bien y que es muy optimista, pero de pronto se ve enfrentada a un secuestro o algo así realmente muy feo, una pandemia, la muerte de algún familiar, etcétera, por supuesto, esa parte cultural, contextual y que lo rodea va a alterar cómo se forman los pensamientos y la parte orgánica del cerebro. Y finalmente, yo puedo tener una persona que orgánicamente está en general bien, que su contexto es bueno, que su ambiente es bueno, sin embargo, por sus rasgos de personalidad, una persona que es muy pesimista o que tiene una tendencia a volver catastrófico todo lo que le sucede, etcétera, puede generar una enfermedad mental, de nuevo con los otros dos componentes, en un inicio sanos. Finalmente, conforme va avanzando esta enfermedad mental, uno de los componentes va afectando a los otros dos. Entonces, la depresión, por supuesto, hace que yo empiece a tener más pensamientos negativos y me vuelva más pesimista. Esta misma alteración puede llevar a que yo pierda mi trabajo porque a lo mejor no estoy rindiendo bien, o como siempre estoy decaído, pues me deja mi pareja porque pues no es feliz conmigo, porque yo no logro ser feliz. Y entonces uno de esta triada o de este triángulo va alterando los otros dos componentes de manera muy importante. Esto, por supuesto, es bilateral. Cualquiera de los componentes puede afectar los otros. Simplemente, el estrés crónico que podemos vivir en una situación, por ejemplo, como la pandemia, puede llevar incluso, por supuesto, a cambios en los pensamientos, pero también a cambios orgánicos en el cerebro, en los cuales nosotros, este cerebro, después de someterse a este estrés intenso, de nuevo, poniendo el ejemplo perfecto de la pandemia, el estar escuchando las noticias, el saber que yo me puedo enfermar, que puedo contagiar a un ser querido y puede fallecer, que puedo tener secuelas, pues va a llevar a que el cerebro se agote, ya no logre producir los neurotransmisores justamente del estrés, pero también del ánimo y del querer hacer cosas y del querer en general tener una vida, se agota y entonces deja de producirlos, mientras que vamos a empezar a producir de más otros neurotransmisores, como acetilcolina, hormonas del estrés, citocinas, que son característicos justamente de un cerebro que no está motivado y un cerebro que va hacia la enfermedad mental. Entonces, este estrés crónico hace que ya no se produzcan los neurotransmisores, entre comillas, buenos, por supuesto todos son buenos, pero los que me hacen estar animado, entonces ya no produzco serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA, que es muy importante para relajarnos el GABA, y algunos otros, y sigo produciendo, estos se agotan mucho más adelante, todos los generados con el estrés. Y entonces, por supuesto, tengo un cerebro que está completamente desbalanceado y que puede incluso tener cambios anatómicos, cambia su forma para acostumbrarse a una vida llena de estrés o a un año completo de pandemia. Esto pasa de nuevo en cualquier situación de estrés, pero por supuesto es lo mismo para la situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, este pequeño virus y todo el ambiente que nosotros estamos rodeados va a llevarnos a que, por supuesto, de manera natural sea mucho más frecuente estas enfermedades mentales. Las más frecuentes específicamente con el estrés crónico, cuando yo estoy todo el tiempo sometiendo a mi cerebro al estrés, por supuesto, van a ser la depresión y la ansiedad, pero por supuesto puedo tener algunas otras que vamos a ver más adelante. Ahora, para entender entonces qué onda con la salud mental, pues vamos a ver muy brevemente qué onda con el coronavirus. Esto seguramente lo han escuchado en muchos sitios. El coronavirus, pues es justamente un virus y es un virus que se le dice o que tiene características neumotróficas, es decir, le gusta el pulmón. El pulmón es su lugar natural y si nosotros estamos en contacto con el virus, va a tratar de invadir todo nuestro tracto respiratorio y específicamente llegar al pulmón, donde puede causar una infección mucho más severa. Eso significa, como le gusta tanto el tracto respiratorio, que genera enfermedad respiratoria de manera común. Una de las formas más severas que genera es la neumonía. Sin embargo, también puede pegarse a otros tejidos. Y esto es por su mecanismo de infección. Vamos a ver un poquito más adelante. Va a pegarse a las células a través de una enzima convertidora de angiotensina. Así se llama la proteína. Y entonces todas las células que tienen esta enzima convertidora en angiotensina son susceptibles a que llegue el virus, las infecte y altere su funcionamiento.
Además de las respiratorias, ya que las gastrointestinales también van a ser muy afectadas, por eso algunos pacientes pueden manifestar diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que el coronavirus puede directamente llegar e infectar células nerviosas, de manera que las alteraciones neurológicas y por supuesto también de la salud mental van a ser frecuentes asociadas a la exposición por el virus. De hecho, seguramente habrán escuchado que uno de los síntomas de la infección por coronavirus es la pérdida del olfato, y esto es justamente porque el virus directamente es tóxico para las neuronas de la nariz que nos dan, por supuesto, el olfato. Ahora, el coronavirus siempre se ha sabido, y ahora lo estamos viviendo en carne propia, que es capaz de causar pandemias. Esto igual al virus de la influenza. Ambos son virus que naturalmente causan pandemias cuando se dan las condiciones adecuadas, que en este caso definitivamente se dieron. Vamos a tener cepas que son endógenas en animales, es decir, hay coronavirus específicamente de gatos, de murciélagos, de otro tipo de animales. Hay otros que son humanos. Y el gran problema con estos virus que le pegan a animales y a humanos es que pueden fácilmente mutar cuando se van pasando de una especie a otra. Porque de pronto, pues es como si viene a visitarte tu primo de algún otro lado, vive en Estados Unidos, por imaginarlo, y entonces te pasa toda la música que le gusta. Y tú le pasas la música que te gusta. Ese es como una mutación. Cuando el virus del cerdito se encuentra con el virus del humano, pues el virus del cerdito puede pasarle ciertos genes, hacerlo mutar. Lo mismo pasa con el virus del humano hacia el del cerdito, y esos virus mutados pueden de repente dar estas cepas que son altamente patógenas y de nuevo que tienen una capacidad pandémica. Y bueno, es por supuesto una zoonosis, es decir, una enfermedad, como ya hemos estado explicando, que pueden transmitirnos directamente los animales. Y de nuevo, esto nos traduce por qué su peligrosidad, también por qué nos traduce por qué es difícil predecir cuándo van a aparecer estas cepas que son tan patógenas, y finalmente por qué en algunos casos puede ser complicada la erradicación de este tipo de virus, porque si puede saltar a los animales, pues es mucho más difícil hacer que desaparezca completamente. Ahora, su mecanismo de infección, ya lo platicamos un poquito, pero básicamente el coronavirus va a tener ciertas proteínas, la más importante de la cual es la proteína M, que es de membrana, y esta proteína M, y la proteína también S, que es la de Spike, estas dos van a conjuntarse con las células del pulmón, ya quedamos que a través de la enzima convertidora de angiotensina, y van a lograr infectarlo. Y va a permitir no solamente el pulmón, sino en el resto del cuerpo, dar una gran cantidad de síntomas. Vamos a tener pacientes que tienen fiebre y que tienen tos, congestión nasal, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, entre otros. Y va a generar síntomas similares a la influenza y a otras infecciones gripales, desde un dolor de cabeza hasta en general una nariz en la que tenemos escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor, tos, etcétera, etcétera. De manera característica, el coronavirus nos va a dar algunas alteraciones, como ya del olfato, hasta incluso algunas más severas, puede llevar a causar depresión y ansiedad en una frecuencia más elevada, y ahorita lo vamos a volver a tocar. Puede llegar a exacerbar en una persona que ya tenía una enfermedad mental, de nuevo, depresión o ansiedad, que sea más severa o que sea más frecuente. Causa de manera muy frecuente también fatiga. Casi el 90% de los pacientes que ya tuvieron la infección por SARS-CoV-2, que es el nombre científico de este virus, presentan fatiga, incluso después de que ya resolvieron los síntomas y ya el virus no está en su cuerpo, es una de las secuelas que frecuentemente aparece. Van a tener también frecuentemente alteraciones del sueño y pueden tener también incluso alteraciones neurológicas, desde trastornos en la marcha hasta incluso neuroinfecciones. Afortunadamente no son frecuentes estas ya infecciones serias del sistema nervioso o secuelas neurológicas severas. Sin embargo, sí pueden llegar a aparecer. Finalmente, en niños, aunque los niños usualmente no tienen síntomas y tienen infecciones que son leves y que no dejan demasiadas secuelas, hay algunos niños que pueden llegar a presentar patologías inflamatorias, es decir, algo similar a una infección autoinmune, en la cual su propio sistema inmune ataca a su cuerpo y por lo tanto tener complicaciones vasculares asociadas a esa infección.
neurológicas también un poco, pero principalmente vasculares. Entonces, eso es todas las cosas que puede manifestar una persona que tiene la infección en ese momento. Y por supuesto, entonces nos da un amplio rango de enfermedades, desde una infección bastante leve hasta una infección bastante severa, en la que el paciente necesita recibir cuidados intensivos en el hospital para asegurar que se siga oxigenando, que no vaya a tener complicaciones más severas y que el paciente no fallezca. Finalmente, si nosotros comparáramos, esto es un cuadrito que hice hace cuando la pandemia justamente empezó, y entonces tenemos el nombre de diferentes virus que se convirtieron más adelante en pandemias, el año, el animal del que vienen, el número de infectados y muertes y el porcentaje de mortalidad. Simplemente, por ejemplo, tenemos la influenza que todos los años le da, este es principalmente humana, que anualmente nos da 26 millones de infectados, 21,000 muertes de nuevo en el mundo, con una mortalidad de 0.08%. Esta es la influenza de nuevo normalita que todos conocemos. En ese momento, cuando empezó la pandemia, el COVID-19 había infectado a 60,000 personas, había matado a 1,107 personas y tenía una mortalidad del 1.8%. Y afortunadamente no era como estos virus más severos que tenemos aquí arriba, como el SARS y el MERS, que tiene una mortalidad del 11% y el MERS, por ejemplo, el 42%, lo cual, por supuesto, es una monstruosidad. Si nosotros actualizamos los datos del COVID-19 a un año, esto lo actualicé el día de ayer, nosotros teníamos 121 millones de infectados en el mundo y 2.6 millones de muertes en este primer año que llevamos con la pandemia. Y por supuesto, esto nos da una mortalidad del 2.5%. Aquí hablando de una mortalidad global, es decir, aquí están metidos los pacientes de Estados Unidos, de Alemania, de México, de Brasil, de la India, etcétera. Si nos fuéramos por países, sabemos por supuesto que los datos cambian bastante y solo por poner un ejemplo, en México el dato de mortalidad se acerca más bien al 10% de la mortalidad. Esto por diferentes factores, desde los pacientes, que tenemos más pacientes diabéticos e hipertensos, hasta por supuesto que la manera en la que medimos pacientes infectados y muertes es diferente a otros países. No está tan estandarizado, o al menos México no ha seguido ese estándar de medición que otros países siguen. Pero bueno, el punto es una pandemia por supuesto que tiene una mortalidad elevada comparado con virus normales y estacionales. Y eso, por supuesto, además de todo el impacto de salud directo que vamos a tener por el virus, también nos genera un estado de estrés. Estrés porque, de nuevo, nos preocupa que nos infectemos y muramos nosotros mismos, pero también familiares. Y además también estrés porque especialmente en los momentos en los que la pandemia ha estado más intensa en todos los países del mundo, los sistemas hospitalarios han estado cerca del colapso. Afortunadamente no han colapsado, o en la mayoría de los hospitales no han colapsado. Sin embargo, han estado bastante cerca y seguramente les ha tocado leer noticias por todos lados en los cuales tenemos incluso fosas en las cuales los cadáveres de los pacientes se tiraban lo antes posible para poder meter más pacientes al hospital de manera rápida, hospitales en los cuales ya no había camas, ya no había oxígeno, ya no había médicos, etcétera, etcétera. Principalmente nuestro personal de salud ha estado completamente muy consciente de todo lo que está pasando y de la magnitud y la gravedad que ha alcanzado en algunos momentos esta pandemia. Entonces, con todo esto, de nuevo, sin enfocarnos tanto en la parte biológica del virus, regresemos a hablar de la salud mental. Una vez que nos enteramos que está este virus, que está infectando a muchísima gente y que tiene una mortalidad mucho más alta que los virus tradicionales, y que sabemos que el sistema de salud podría colapsar si es que no se maneja de manera adecuada, pues por supuesto toda nuestra vida cambió. Empezamos muchos de nosotros a hacer trabajo desde casa, el famoso home office. Por supuesto, esto no es una realidad para todas las personas, pero bueno, los que podían hacerlo lo empezaron a hacer con los cambios masivos que esto trae a nuestra vida. Evidentemente, además del home office, nos enfrentamos al desabasto de muchas cosas, por supuesto, más famoso el de papel higiénico, sin embargo, hubo desabasto de muchas cosas. Solamente hace un par de semanas tuvimos desabasto de oxígeno en México y en muchos otros países en los cuales ya era extremadamente complicado conseguir oxígeno suplementario para pacientes que no se atendían en hospital. Llegó también, por supuesto, la gran problema de la parte económica y el hecho de que las personas con toda
el cierre de la economía y el cierre de los sitios en los cuales trabajaban las personas, además de las limitaciones para salir, pues la economía también sufrió una pérdida muy importante y hubo personas que se quedaron sin ingresos y también hubo personas que no pudieron parar y seguían saliendo a trabajar porque pues, si no salen a trabajar se mueren, como decían, de hambre antes que del coronavirus. También teníamos, por supuesto, la parte de los mensajes cruzados, que de pronto teníamos personas que nos decían que sí usáramos cubrebocas y otros que no, y otros que también careta y otros que no. Había la gente que te decía que si podías aguantar la respiración por 5 segundos no tenías coronavirus, y luego te decían que necesitabas una prueba de PCR. Y toda esa información mezclada, y que si el semáforo epidemiológico, y que si ya hay un tratamiento y por fin no es el tratamiento, y es pseudociencia y no es pseudociencia, esa confusión también puede llevar a un estrés constante de no saber ni cuál es la realidad y la famosa infodemia que tuvimos aunado a la pandemia, de que se compartía información falsa en todos lados. Y por supuesto también eso nos llevó a que muchas personas nos aislamos, pero había personas que no lo hacían. Había personas que continuaban o que se manifestaban en contra del aislamiento y de cerrar la economía y que peleaban con estas instrucciones que daban muchas veces las instituciones de salud y los gobiernos. Finalmente, por supuesto, al cierre, no solamente temporal de comercios, sino muchas personas perdieron completamente el negocio que tenían, perdieron su empleo y, de nuevo, esta parte económica y patrimonial que muchas personas se vieron afectadas, incluso cuando no les dio el coronavirus y no tenían factores de riesgo como para que se hubieran complicado, también los afectó de esta manera. Entonces, hemos pasado un año de esta manera, con todas estas fuentes de estrés, con toda la información siendo lanzada hacia nuestro cerebro de manera constante y nosotros hipervigilantes para checar qué cosas nuevas salen, que si las vacunas funcionan o no, que si los tratamientos funcionan o no. Esto, por supuesto, aunado a la más grande estrés que hemos tenido, que es, por supuesto, nuestros pacientes. Las personas dentro de nuestra vida que sí se han infectado y que han terminado o con infecciones severas o incluso falleciendo algunos de nosotros que hayamos pasado por este duro camino. Y como decíamos antes, que hemos tenido millones de muertos, por supuesto, estos millones de muertos llevan millones de familias que están pasando por este proceso de duelo, que en una de esas también falleció la persona que llevaba el sustento a la casa, que trabajaba y demás. Eso es a lo que nos estamos enfrentando también. Esa extremadamente grande tragedia humanitaria de todas las cientos de personas que han muerto, que han quedado con secuelas, que han quedado con alguna discapacidad y que ahora tenemos que vivir con todo esto. Una vez más, esta fuente de estrés, aunado a todo lo que nos ha sucedido, justamente nos lleva a este desbalance. A lo mejor nosotros estábamos bien en la parte orgánica, estábamos bien en la parte de pensamientos, pero este desajuste extremo en nuestro contexto, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, ha llevado a que cambie nuestro pensamiento y cambie la parte orgánica de nuestro cerebro. Y si no lo ha hecho hasta ahorita, seguramente lo va a hacer. Porque mientras más dure la fuente original del estrés, pues más se ve, y por supuesto también, mientras más severo sea el cambio dentro de nuestro contexto y de nuestro ambiente, pues más severo va a generar cambios en estas dos esferas. Y peor aún, vamos a tener personas especialmente susceptibles, por lo menos, por ejemplo, los niños, que no solamente van a tener cambios, sino que estos cambios pueden ser severos y a veces pueden ser durables, es decir, a través del tiempo se van a mantener y van a tener este tipo de enfermedades mentales a lo largo de su vida. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo principal que una persona tiene antes de que le dé la enfermedad mental que lo lleva a ser muy vulnerable a la pandemia y a acabar con una depresión, con una ansiedad o con algún otro tipo de enfermedad mental? Por supuesto, primero, las personas que se enfermaron de coronavirus. Y aquí incluyo desde las personas leves hasta las personas, por supuesto, severas. No solamente por el estrés de me enfermé, me irá a dar severo o no, sino también el estrés de iré a contagiar a alguien más o no, a alguien que yo quiera. Y finalmente, como mencionábamos, al efecto directo que pueden tener
tanto el coronavirus sobre las neuronas, sobre nuestro cerebro, pero también sobre algunos medicamentos que se usan para el manejo de este coronavirus especialmente severo, como es los esteroides, que pueden llegar a tener efectos sobre nuestra salud mental y que son de los tratamientos más usados en este momento para disminuir la mortalidad por la infección grave de coronavirus. En segundo lugar, tenemos a la población de riesgo, y aquí me refiero a la población de riesgo para una enfermedad severa. Tenemos a los adultos mayores y personas con comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades autoinmunes, post-trasplantados de algo, que toman esteroides, que toman inmunosupresores, etcétera, etcétera. Ellos, por supuesto, como tienen un riesgo tan alto de tener una infección severa, pues también van a tener un riesgo alto de que más adelante se infecten, vayan a tener la enfermedad mental o solamente por el miedo de infectarse desarrollen la enfermedad mental. Una persona, como mencionamos, que ya tiene enfermedades mentales, que ya está afectada la parte orgánica o la parte del pensamiento, pues también cuando se afecta ese ambiente va a tener o va a ser más probable que desarrolle una enfermedad mental y va a ser más severa esa enfermedad mental. El personal de salud, que ha visto muchísimas cosas en este año y muchos han desarrollado estrés postraumático, al ver tantos pacientes que se ponen graves o que fallecen, o incluso que ellos han vivido en carne propia, familiares o que ellos mismos se han infectado, todo eso ha llevado a una alta frecuencia de estrés postraumático. Y finalmente, poblaciones que tienen enfermedades crónicas. Y aquí simplemente por el riesgo que tienen de no poder ir al hospital, de tener desabasto de medicamentos y de tener las dificultades para cuidar de su salud que ellos necesitan por la enfermedad que ya tenían, aunque no tenga nada que ver con el coronavirus. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades mentales más frecuentes? Ya sabemos que la depresión y la ansiedad son de las que más hablamos. Sin embargo, de manera más frecuente todavía, podemos encontrar alteraciones del sueño. Y seguramente en este momento, si yo les preguntara, ustedes me podrían decir, sí, yo he tenido cambios en mi patrón del sueño. A lo mejor ya no duermo igual, no descanso igual, me levanto cansado, o me despierto a la mitad de la noche, o me voy a dormir y no me puedo dormir. Todo eso es más frecuente todavía que la depresión y la ansiedad. En segundo lugar, las alteraciones de la conducta alimentaria, y esto incluso se ha vuelto viral por los memes, en los cuales hay, por supuesto, el meme de la persona delgada antes de la pandemia y después de la pandemia una persona ligeramente menos delgada o no tan ligeramente menos delgada. Y esto es algo muy frecuente. De nuevo, hablando de la ansiedad y hablando de los cambios en los hábitos, esto ha llevado a que comamos más y comamos de una peor calidad en muchas ocasiones. Incluso hay personas que pueden llegar a tener atracones. De nuevo, para manejar esta ansiedad, comen y entonces comen mucho y comen muy rápido y a veces muy frecuente. O comen muy tarde en la noche. Todas esas cosas asociadas, por supuesto, a una mayor ganancia de peso y a una mayor cantidad de problemas metabólicos. La depresión y la ansiedad, que ya la hemos mencionado, que son bastante frecuentes y creo que no requieren tanta explicación. Quedamos también que el estrés postraumático, esto principalmente tanto en las personas que tuvieron la infección o que infectaron a alguien más y esa otra persona fue la que tuvo una infección grave, pero también los médicos y el personal de salud que tiene un estrés postraumático importante. Y finalmente, otra de las pandemias que ha aparecido es, por supuesto, la de violencia intrafamiliar. Siempre hemos tenido familias que son violentas, que son altamente disfuncionales, pero ahora que lo estamos obligando a convivir todo el tiempo y que estén encerrados en su casa todo el tiempo, por supuesto, el riesgo de abuso, principalmente hacia mujeres, aunque por supuesto se puede dar hacia cualquier persona, se ha multiplicado y es mucho más frecuente tener ahora casos de violencia intrafamiliar de lo que teníamos antes. Ahora, un estudio muy breve que se hizo en PLOS ONE, hablando justamente del impacto que ha tenido, no me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente lo que encontró es que de más de 10,000 o casi 10,000 personas que entrevistaron para este estudio, muchísimos tenían estrés y el 60%, 67% presentaba estrés de moderado a severo. Además, síntomas de depresión tenían una escala alta prácticamente todos los pacientes. De nuevo, mostrando lo frecuente que está siendo la depresión y la ansiedad en estos pacientes. Sin embargo,
también podemos encontrar que cuando se les preguntó en cuanto, no si tenía depresión o ansiedad, pero cómo te sientes, es decir, más allá de la enfermedad mental tradicional, tú te sientes como que estás teniendo una vida satisfactoria, y encontramos que básicamente el 60% decían que o estaban más o menos mal o estaban empeorando rápidamente. Y esto de nuevo asociado a todo lo que hemos estado platicando en esta conferencia. Ahora, ¿cuáles son los predictores? ¿Qué es lo que llevaba en este mismo estudio a que los pacientes dijeran que les está yendo mal, que tienen ya la enfermedad mental o que están empeorando rápidamente? Tenemos aquí en rojo los predictores malos, es decir, lo que aumenta tu riesgo de tener enfermedad mental y tenerla severa. Y en verde son los que disminuyen el riesgo. Esto seguramente no va a sorprender a nadie, pero el empeoramiento financiero llevó a que empeorara la enfermedad mental. Si alguien estaba viendo que sus ingresos decrecían o que perdía su trabajo y ya no tenía una fuente de ingresos, eso por supuesto empeora la enfermedad mental o la salud mental de esa persona. El no obtener elementos básicos, esto desde medicamentos que yo necesito para controlar mi enfermedad crónica, hasta no poder conseguir papel higiénico o agua, que también hubo sequía y ahorita, por ejemplo, estamos en sequía en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Tercero, la disfunción familiar. De nuevo, volvemos a lo mismo. Familias que son disfuncionales, por supuesto, empeoran la salud mental mientras más tenemos que convivir con ellos. Y si estamos en un ambiente de pandemia, pues nos va mucho peor. El cuarto nivel, el nivel educativo, esto, las personas que tenían un mayor nivel educativo tenían menos problemas de enfermedad mental. Esto puede tener muchos significados, no quiere decir que una persona con doctorado es inmune a, por supuesto, la enfermedad mental, pero, por ejemplo, una persona con doctorado, con licenciatura, tal vez es menos probable que haya perdido su trabajo o que tenga que salir para trabajar o que alguna otra cosa. Entonces, aquí es uno de los factores importantes, sin embargo, hay que entender por qué. Y el último que aumentaba el estrés era tener hijos, por supuesto. Aquí no es que dijeran que los hijos son algo malo, simplemente, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, los hijos requieren su propio cuidado de la salud mental y los papás pues se estresan porque tienen que cuidar no solamente de ellos, sino también de sus hijos. Sin embargo, aquí como comentario, las personas que tenían hijos o las personas que vivían con otras personas en su misma casa, en una relación no disfuncional, estaban un poco más protegidos de la depresión, no de la ansiedad, pero de la depresión. De las cosas buenas que nos protegen, la percepción de soporte social, es decir, tengo una familia que me apoya, tengo amigos que me apoyan o alguna otra estructura que me apoya. La flexibilidad psicológica, que esto es básicamente como dejarse llevar, tener la facultad de decir, bueno, pues así está la cosa, así le vamos a hacer. Esto, por supuesto, es más complicado, es una característica psicológica, pero es más o menos como lo podemos entender. El trabajo a distancia también disminuía y protegía de la depresión y la ansiedad, pues no tienes que salir y exponerte o no tienes que dejar a tus hijos y salir a trabajar. Y por supuesto el tener un empleo fijo también era un gran protector contra tanto depresión como ansiedad. Ahora, en niños, ya para terminar y dar los últimos comentarios, el 91% de los niños han sido afectados, específicamente en la escolaridad. La gran mayoría de los países ha cerrado las clases, por supuesto por el alto riesgo que representan para la transmisión del virus, no tanto para los niños que, de nuevo, pueden llegar a ser asintomáticos o tener síntomas leves. ¿Y qué es lo que les pasa a estos niños cuando los sacamos del ambiente escolar? Pues por supuesto la falta de socialización los lleva a la ansiedad y a la depresión. La afección a su rutina, el hecho de romper la rutina que tenían establecida, también puede llevar a problemas de depresión y ansiedad. Los problemas educativos, por supuesto, muy importantes, que todavía no los vemos y los vamos a ver en el futuro, pero a pesar de las estrategias que están implementando en el mundo para que los niños puedan estudiar desde casa, la realidad es que la mayor parte del mundo no estaba listo y hay muchos niños que están teniendo un retraso educativo severo que por supuesto van a tardar mucho tiempo en recuperarse. Los niños también tienen problemas en el sueño de manera frecuente y problemas alimenticios. Lo mismo que los adultos, también lo van a tener los niños. Simplemente se manifiestan un poco diferente. De nuevo, puede ser inquietud para irse a dormir, puede ser una mayor ingesta o, en el caso de los niños, más frecuente, que dejan de comer porque están ansiosos o porque están deprimidos.
¿Qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, la principal estrategia, primero que nada, es evitar infectarse y cuidar nuestra salud. Esto vamos a lograrlo a través, por supuesto, del lavado de manos, del distanciamiento social, de, si es posible y si no está afectando otras esferas, el mantenerse aislados y solamente tener contacto principalmente digital. Y en el tema de cuidar la salud, aquí, por supuesto, es cosas como tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tener una buena conversación y una buena vínculo, digamos, con mi profesional de la salud, con la persona que está cuidando mi salud y también tomar los medicamentos que necesito tomar, si es que necesito tomar algún medicamento y acudir de nuevo a terapia psicológica si es que es necesario. Ahora, además de estos puntos, que de nuevo son esenciales para evitar esa enfermedad mental, también el siguiente sería mantener vínculos sociales. Aquí de nuevo es complicado, por supuesto, si me están diciendo que me mantenga aislado y al mismo tiempo que mantenga vínculos sociales. Por supuesto que lo ideal es que estos vínculos sociales sean digitales, que por supuesto ahí el riesgo de infección es muy baja. Sin embargo, en algunas poblaciones también puede haber otro tipo de vínculos sociales ya físicos, por ejemplo, pacientes que están vacunados, por supuesto, todavía con cubrebocas y idealmente con otras personas ya vacunadas, pero puede empezar a abrirse un poquito este espectro social que antes teníamos tan limitado para evitar la parte del contagio. O alguna otra estrategia ingeniosa. De nuevo, no estoy diciendo que sea sencillo, no estoy diciendo que no sea doloroso evitar el contacto social, pero hay que hacer un balance entre, por supuesto, la salud física y la salud mental, que sí van de la mano, pero en el caso de la pandemia, de pronto pueden estar enfrentadas un poquito una con la otra. Ahora, con los niños, conversaciones francas a su nivel, explicarles qué es la pandemia, por qué no estamos manteniendo aislados, por qué no pueden ver a sus amigos, a sus abuelitos o alguna otra persona, hablar constantemente de cómo se sienten, cómo lo están manejando, qué necesitan. Si de pronto necesitan salir, pues ver maneras seguras en las que podamos salir con nuestros hijos. Siempre la conversación va a ser extremadamente importante y tratarlos no como adultos, pero tampoco esconderles lo que está pasando. Tratar de explicarles la situación y tener estas conversaciones reales y constantes con ellos. Otra buena estrategia, la meditación, por supuesto, para aquellos que ya están acostumbrados y que ya tienen ese entrenamiento de hacer meditación de manera correcta, ha mostrado que puede ayudar en el control de los síntomas y de las enfermedades mentales. El ejercicio regular en casa, con lo que podamos hacer, o en algún lugar abierto y algún lugar como parques y demás, puede llegar a hacerse también bajo ciertas medidas de seguridad y, por supuesto, cuidar la higiene del sueño. Para que yo pueda dormir de manera correcta, no tomar café después de las 6, no ver el celular después de las 7, tratar de mantener un horario estricto para irme a dormir y despertar, etcétera, etcétera. Que de pronto con esto del home office o con esto de los horarios diferentes puede verse también afectado. Y vigilar la aparición de otros problemas de salud que también pueden ser frecuentes y que de pronto no los pensamos y podemos también ya tenerlos, como el uso de sustancias, la gente que ya bebe más que antes, bebe alcohol, o que para relajarse ya todos los días bebe cuando antes bebía solo los fines de semana. Evidentemente, uso de otras sustancias, consumo de marihuana o de alguna otra sustancia de esa índole, para relajarse o con fines recreativos y que cambie mucho la manera en la que se está consumiendo, eso me puede estar traduciendo que hay un problema de uso de sustancias. En segundo lugar, el uso del Internet y específicamente los celulares. El estar viendo el celular todo el tiempo de manera compulsiva también es síntoma de que la salud mental, por supuesto, no está siendo cuidada de manera correcta y estoy utilizando el celular como una manera para, de manera compulsiva, tratar de controlar mi estrés, mi depresión y demás. Y, por supuesto, también los cambios en la alimentación o en mi peso. Estarme pesando, estar viendo qué estoy comiendo, si no estoy comiendo por estrés, si no bajé la calidad de los alimentos que estaba consumiendo o cambié mucho la cantidad que estoy consumiendo. De nuevo, todo esto es muy importante y vamos a necesitar vigilarlo, además de la tradicional depresión y ansiedad con la que podamos estar cursando.
Finalmente, el tratamiento, por supuesto, va a ser multifactorial. Si yo ya tengo una enfermedad mental, por supuesto, hablar con mi proveedor de salud. Este me puede mandar tanto cosas para manejar mis pensamientos, y aquí es la psicoterapia, principalmente la cognitiva conductual, aunque también hay otros tipos de psicoterapia que no me voy a meter mucho. Por supuesto, esto un psicólogo o un psiquiatra puede con mucho más detalle decir cuál es la correcta para cada persona. También frecuentemente puede ayudarse con un tratamiento farmacológico. Si mi contexto, mi ambiente y mis pensamientos ya están afectando la manera en la que mi cerebro produce los neurotransmisores, ya está afectando el componente orgánico, pues por supuesto yo puedo dar un antidepresivo o algún ansiolítico o algún otro tipo de fármaco para ayudarle a mi cerebro a controlar estos dos que a lo mejor no estoy controlando de manera adecuada. Y dentro de estos tratamientos farmacológicos, de nuevo, no todas las personas requieren tratamiento farmacológico. Muchos pueden atenderse solamente con psicoterapia. Estos usualmente se usan como ayudantes, es decir, para ayudarle a la psicoterapia. Y frecuentemente, o los más usados, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o de serotonina más norepinefrina, los antidepresivos atípicos y otros que sean antidepresivos tricíclicos. Todos estos pueden ser muy válidos en el tratamiento de estas enfermedades mentales. Aquí, especialmente la depresión y la ansiedad, por supuesto que si tenemos un trastorno en la conducta alimentaria o de uso de sustancias, a lo mejor necesitaremos otro tipo de tratamiento farmacológico y otro tipo de psicoterapia, pero bueno, solo es para dar como un panorama bastante general de qué es lo que va a pasar una vez que yo llegue con mi proveedor de salud. Bueno, pues me va a dar mi psicoterapia y también posiblemente me recomiende algún tratamiento farmacológico. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estas son las referencias y la bibliografía de donde saqué mucha de la información, por si alguien quiere checarla, leerla y demás. Y con eso básicamente termino esta plática. No sé ahora sí si alguien, primero, si me ven, todavía no me ven. Ahí, volví. Eso soy yo. Sí, básicamente entonces eso es la información. No sé qué opinen, no sé si haya tiempo para preguntas. Diana, ¿tú qué opinas? Sí, Sí, claro un que hay tiempo para tiempo. preguntas, perfecto. Muchas gracias por su ponencia, estuvo muy interesante y queda muy bien a esta mitad de la semana porque recopila ciertos puntos importantes que se han tratado en algunas otras charlas, tanto como de trastorno explosivo, como una comunicación activa, de este tipo de conductas, de agresivos, de tanto Claro, tiempo compartir el mismo espacio. Y correcto. igual una charla ayer de depresión que manejaba estos puntos y estuvo muy, muy interesante y queda muy bien ahorita con esta semana del cerebro. Sí Qué tenemos bueno. algunas preguntas en Facebook. Adelante. Por ejemplo, Irma Mendoza dice, hola, tengo una pregunta. ¿El estrés puede ocasionar hipertensión aun cuando los niveles de colesterol, triglicéridos, peso, etcétera, están dentro de los niveles normales? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, Irma, esa es una pregunta un poquito complicada. El estrés definitivamente puede aumentar la presión arterial, sí. Ahora, que una persona se convierta en hipertenso crónico solo por estrés, sí puede llegar a pasar. Además, la edad, conforme vamos teniendo más y más años, es más probable que nosotros desarrollemos hipertensión y también que tengamos más estrés. Entonces, definitivamente van de la mano el estrés y la hipertensión, aunque también hay pacientes que pueden no tener estrés y aún así desarrollar hipertensión y tener una hipertensión incluso severa. Entonces, mi respuesta sería sí. Otra pregunta de parte de Grecia dice, de acuerdo a su experiencia propia, ¿cómo vivió el inicio de la pandemia sobre su salud mental? Esa es una pregunta, es una buena pregunta. Fíjate, Grecia, que en principio yo no padecí tanto el inicio de la pandemia. Justamente yo tenía varios de los factores protectores que comenta el estudio. Yo puedo ser home office, no se vio afectada mi situación laboral, varios puntos. Entonces yo diría que al principio de la pandemia
en general estaba tranquilo. Sí estaba ansioso, sí tuve alteraciones, por ejemplo, el sueño desde el principio, sin embargo, el resto de las cosas no tanto. Un poquito más adelante que ya familiares empezaron a enfermar, que incluso tuve familiares que tuvieron infección grave, ahí sí, por supuesto, me pegó mucho más. Afortunadamente, fueron casos en los cuales se recuperó la persona que se enfermó y eso me tranquilizó bastante. Sin embargo, a partir de ese momento sí me ha afectado un poquito más y sí me he sentido más ansioso con la pandemia de lo que lo sentía antes. Y en ese caso, ¿usted cómo lo está afrontando? Igual, como mencionó los de tratamientos, ¿me continúa haciendo ejercicio o cómo lo afronta ahora? Definitivamente, buena pregunta, Diana. Trato de hacerlo, como muchos de nosotros, trato de hacer ejercicio, alimentarme bien, tener buena higiene del sueño. Es complicado, de pronto tengo semanas más exitosas que otras, que eso también es una realidad. Estas acciones son muy buenas. Incluso si no pudiste hacerlo una semana, es importante que lo hagas la próxima. Y mientras más lo hagas, mejor te va a ir. Pero el hecho de que de pronto falles, de pronto no puedas, de pronto se te complique, es algo que no debemos dejar de lado. Además de eso, a pesar de que sí me he convertido más disciplinado en algunos aspectos, mucho de lo que he salido adelante hablando de la parte mental ha sido gracias a estas interacciones. He visto varias maneras en las cuales puedo llegar a sociabilizar con mi familia, con mis amigos, que sea de maneras menos riesgosas, principalmente de manera digital, videojuegos en línea, ver la tele conectados los dos y platicar la película, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido también mucho ese tipo de estrategias. ¿Y qué piensa acerca de los que aún no creen o tienen dudas con respecto al coronavirus, que, por ejemplo, le echan la culpa a los hospitales de que se enferman, de que se contagian ahí mismo y que no tenían la enfermedad, con todo esto que mencionó de la desinformación y que a veces es necesario que un familiar o alguien cercano se enferme para poder creer y aún así, aunque les pase a un familiar cercano y se contagien de coronavirus, no creen, siguen teniendo dudas. Ese es un grave problema que tenemos. No es un problema nuevo, eso ha existido desde hace mucho tiempo. Los antivacunas que tienen años y años ahí inventando mentiras y demás, siempre han existido. Yo creo que ese es un problema complicado en el sentido de que la población, no solo en México, en el mundo en general, no es una población que sea demasiado científica. A pesar de que vivimos en un mundo científico y que la ciencia nos rodea por todos lados y está en todas las cosas que hacemos, el entendimiento que tiene la mayoría de la gente con respecto a la ciencia realmente es muy bajo. Incluso la ciencia médica, que en teoría es, oye, es mi cuerpo y tengo que saber cómo funciona, es muy bajo. Y eso siempre nos ha llevado a, uno, gente bien intencionada que dice es que yo no entiendo cómo funciona eso, entonces no existe. Y más bien es que cuando llego el doctor me pica y me perfora un pulmón, pero los virus o ese virus en particular no puede existir. Por otro lado, tenemos gente no tan bien intencionada que gana y saca algún tipo de ventaja de la pandemia y por supuesto ahí les conviene que no se sepa. No digo que sea la mayoría de la gente, pero todas estas personas que venden algún producto milagroso, el dióxido de cloro, el MMS, cualquier cosa, desde el vinagre de manzana, cualquiera de esas cosas que lo está vendiendo, que lo está produciendo y que se beneficia, pues naturalmente a ellos también les conviene que o no se sepa la verdad o se sepa solo partes de la verdad. Entonces eso definitivamente también está mezclado con la ignorancia que ya tenemos de base. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? No nos podemos pelear con todos los que creen este tipo de cosas. Tampoco me parece sano que estemos constantemente diciéndole o tratando de corregir a la gente porque no nos daría la vida. Entonces, me parece que lo más importante es esto que estamos haciendo, transmitir el conocimiento, resolver dudas de las personas que están dispuestas a aprender y las personas que están negadas y que están metidas en su propia creencia, pues tratar de no tener tanto contacto con esas personas sería como la manera en la que lo podría mencionar en este momento. Gracias. Tenemos otra pregunta de Patricia. Dice, muy interesante la ponencia. Con esta primera Gracias, Patricia. vivencia de la pandemia y con todos estos factores,
¿Usted cree que de alguna forma en un futuro estamos preparados mentalmente para vivir otra situación similar o seremos más propensos a sufrir algún trastorno? Esa es una excelente pregunta, Patricia. Primero que nada, es muy importante porque con lo que estamos haciendo, deforestación y contacto con animales salvajes, el riesgo que tenemos de pandemias está aumentando. Simplemente en las últimas décadas ha sido cada vez más frecuente la aparición de pandemias. Ninguna había sido tan masiva como la que tenemos ahorita, pero simplemente tenemos la influenza H1N1 del 2010, que fue una infección pandémica, mucho más leve, pero también fue una pandemia. Y ahora, 11 años después, tenemos otra, y antes había más años de separación. Entonces, con lo que estamos haciendo, vamos a tener más pandemias, van a ser más frecuentes, eso es un hecho. Ahora, dicho eso, yo creo que esta primera grandota sí nos va a preparar en ciertas medidas, sí nos hizo migrar de manera más rápida a estas cosas digitales, tanto educativas como de sociabilización, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo pienso que los seres humanos somos de pronto testarudos y nos gustan nuestras costumbres. Creo que muchas cosas van a volver a ser como antes. Y hasta que venga la siguiente pandemia es cuando tal vez ya vamos a tener un cambio más permanente. Entonces, mi respuesta sería más o menos. Yo creo que sí vamos a estar mejor preparados, aunque no bien, bien preparados. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cree que esto afectó a estudiantes con experiencia teórico-práctico durante su formación profesional o servicio social ya al año de la pandemia? Porque comenta que ha escuchado que muchos excompañeros, su frustración ya es casi al año de terminar su carrera justo cuando se anunció la pandemia. De acuerdo. Yo he tenido varios compañeros o alumnos que estaban estudiando algo, una especialidad, o que están estudiando medicina, por ejemplo, y definitivamente este año de pandemia pues, ha sido catastrófico, porque o no han podido ir al hospital, y eso es una gran limitante, porque a fin de cuentas no puedes aprender a ser médico sin ir a ver pacientes y cómo operar un hospital, o han ido y se han infectado y han acabado muy graves. Entonces, bueno, he tenido ambos extremos. Yo creo que definitivamente el impacto académico ha sido tremendo y estas personas que ya debieron haber terminado y o no pueden terminar o les está costando mucho más trabajo porque tecnológicamente o incluso psicológicamente es más complicado estudiar en línea, de nuevo, no estamos acostumbrados, sí ha afectado mucho. Sin embargo, yo creo que más allá de minimizar eso, de nuevo, eso es muy importante, yo creo que el principal impacto ha sido justamente en los pequeños, en los que están en primaria, que están en secundaria. Tengo una persona muy cercana, muy querida, ella es maestra, es subdirectora en una escuela pública, y justamente nos comenta el caso tan grave que tiene de alumnos en secundaria que han tenido que abandonar sus estudios de secundaria porque simplemente no pueden estudiar bajo esta pandemia. En la tele a lo mejor tienen 3 hermanos y solo hay una tele, a lo mejor no hay internet, a lo mejor el papá que se quedó sin trabajo y tiene que salirse de la escuela para ayudarle a trabajar. O sea, ha habido casos realmente que te rompen el corazón al saber lo duro que le está pasando a ciertas personas. Y creo que en esas edades en particular es donde especialmente se siente esa falta que hace las clases presenciales o, aunque no sean presenciales, tener un sistema mucho más avanzado para dar ese tipo de educación. Sí, es muy cierto lo que comenta. Incluso a mí y a muchas personas y amigas, compañeras les está pasando. No es tanto como que no podamos avanzar en estudiar o en hacer trabajo en línea, sino igual también en los trámites. Los trámites nos están Claro. atrasando mucho y todos están estancados. Y de igual manera, conozco profesores, maestros en escuelas públicas y en escuelas que están en zonas lejanas, donde no hay televisión, no hay ni siquiera señal de internet ni nada, Correcto, y está habiendo una baja de alumnos. Entonces, como correcto, bien justo, mencionaba, un deterioro claro. educativo y que O también tenemos maestros que ya son grandes, que nunca jamás en la vida habían tenido un celular y ahora le estás pidiendo que armen un curso en línea. O sea, eso es una locura, es una completa locura.
Y bueno, creo que ya igual son todas las preguntas. Hay algunos saludos en Facebook, como de Prudencia o de Asenet. Y bueno, creo que ya tiene algún otro comentario con el que quisiera concluir, doctor. Realmente no, tal vez solo mi comentario final sería, sigamos educándonos, sigamos transmitiendo el conocimiento, necesitamos que la gente sepa que primero que la salud mental es importante cuidarla en cualquier momento de la vida, no solo durante la pandemia, y creo que es muy bueno el hacerla visible. Y dos, saber que todos estamos pasando por esto, todos sufrimos, todos tenemos enfermedades mentales en este momento particular de nuestras vidas. Entonces es normal que lo tengamos, es normal pedir ayuda, buscar información y educarnos. Por supuesto, también, si me permites, Diana, el breve comercial, tú lo dijiste hace rato, pero en el canal de YouTube, Sinapsis MP, ahí subo muchas veces este tipo de información acerca de salud mental y salud en general, justamente para tratar de educar a las personas que están interesadas en saber un poquito más. Entonces, también creo que esa es la labor que tenemos que hacer, educar, transmitir el conocimiento, compartirlo y, por supuesto, eso nos ayudará a cambiar el mundo. Sí, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, en nombre de todas y todos los que conformamos Nestia Lab, les agradecemos su participación y su tiempo para unirse en esta iniciativa de Nextia Lab para celebrar la Semana del Cerebro 2021. Los invitamos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y participar en las convocatorias y concursos que tenemos. Uno es el cerebro para todos y todos, donde pueden escribir un texto corto y los mejores serán publicados en la revista Sin Más. Y Neurociencia en un minuto, que trata de hacer un video acerca de un tema de salud mental en menos de un minuto. Y estos serán publicados en las redes sociales. Y bueno, de nuestra parte es todo. Y recuerden que nosotros somos Nestia Lab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Hasta pronto. Gracias.